¿Se puede compartir el evangelio con otro cristiano? La pregunta sería, ¿qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué? Unos dicen que Jesús ya viene, otros que Jesús murió, otros que Jesús resucitó. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Así está, la salvación. Las buenas nuevas es que nosotros estábamos perdidos, pero Dios nos ha dado la oportunidad de tener la vida eterna, de ser salvos. ¿Cómo? A través de su muerte y resurrección. Y a través de eso nosotros tenemos la oportunidad de salvación. ¡Qué buena noticia! Ahora vamos a compartirle esa buena noticia al mundo entero. Comenzamos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la buena nueva que tiene que ser esparcida. Ahora, Dios también dejó promesas que nos ayudan a vivir con esperanza. La segunda venida de Cristo Jesús es una de esas promesas importantísimas. De hecho, nuestro nombre adventista del séptimo día ya está proclamando naturalmente el advenimiento de Cristo Jesús. Así que la pregunta nuevamente se hace, ¿podemos compartir las buenas nuevas con otros cristianos? Yo creo que la mayoría de los cristianos ya conocen que Cristo murió. Y también creo que ellos conocen que Cristo resucitó. Y ellos saben que en algún momento Jesús va a volver también. Pero hay ciertas cosas que ellos no tienen claro y puede ser bien perjudicial para ellos en el momento decisivo. Y no solamente en el momento decisivo, sino también en el día a día. Estilos de vida o prácticas que los van a llevar a su destrucción y van a reducir su utilidad acá en la tierra. Y la pregunta entonces que yo me hago es, ¿son los otros cristianos amigos o enemigos? ¿Son ellos apóstatas, incrédulos, gente que necesita arrepentirse de su pecado? ¿O son amigos que todavía no tienen toda la verdad? Y esta es una pregunta para reflexionar porque en muchas ocasiones en nuestra mente existe la idea de guerra de religiones, donde como nacimos en una sociedad cristiana, todos creen en Dios, tenemos que buscar las diferencias para ver quién está en lo más correcto. Y por ahí, tú no tienes la verdad del sábado, así que tú estás equivocado. O ellos tal vez nos acusan a nosotros, ustedes todavía están bajo la ley. Y hay como una guerra, un choque entre cristianos que tienen las buenas nuevas. Solo que hay algunas verdades distintivas, importantes, que no se han entendido. Ahora yo le hago la pregunta, ¿quién es feliz de estar en la mentira sabiendo que es mentira? Nadie. Si yo sé que es algo que es mentira, no me puedo quedar en ese lugar de la mentira a sabiendas de eso, aunque hay gente que tal vez se siente cómoda, pero saber que estás en un engaño y aún así seguir viviéndolo no lleva a la persona a sentir felicidad ni gozo. Y muchas veces hay muchas personas que están en el engaño, pero no lo saben. Y ellos defienden lo que ellos creen que es verdad, así como Pablo defendía lo que él creía que era verdad y mataba a los cristianos porque él estaba convencido de que los cristianos eran una secta apóstata, apostataron del judaísmo, siguieron a un falso profeta llamado Jesús. Y esta plaga va a acabar con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, si nosotros les permitimos que sigan. Así que yo me voy a encargar de erradicarlos. Y él estaba seguro de lo que estaba haciendo, aunque estaba equivocado. Así que muchas personas, inclusive de nuestros amigos, familiares, conocidos, pueden estar seguros de lo que ellos creen y ellos no engañan con intención de engañar, sino porque ellos creen que ellos están en lo correcto. Y en muchas ocasiones, tal vez ya los líderes, por ciertos intereses,
no están tan engañados, sino más bien convencidos por ciertos intereses y quieren también engañar. Y Cristo no habló de falsos profetas. Y déjeme decirle un poco de la historia del adventismo para que vean por qué a veces en nuestra mente existe este miedo del ecumenismo, porque esa es la palabra que se utiliza cuando, bueno, si todos somos amigos, entonces ¿por qué no unirnos y mezclarnos entre ellos? Y el ecumenismo. La iglesia adventista, número uno, no es una religión que se fundó en un momento determinado, que se reunieron personas y dijeron, vamos a fundar una religión, pues, vamos a ver cómo vamos a crear ciertas creencias y nos separamos del resto. No. Surgió en base al estudio de la profecía, estudio del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y otras partes de la Biblia que confirmaban, específicamente el libro de Hebreos también, ciertas verdades bíblicas que el mundo religioso de la época no conocía. Así que dentro de los mismos adventistas habían metodistas adventistas, habían Conexión Cristiana adventistas, habían bautistas adventistas, habían presbiterianos adventistas y habían de todas las denominaciones, pero el adventismo no era una denominación, sino más bien un movimiento, una creencia que hablaba del advenimiento, del pronto advenimiento de Cristo acá a la tierra. Cuando la iglesia se da cuenta que no es solamente ese concepto del pronto advenimiento de Cristo a la tierra, sino también el concepto de la inmortalidad del alma, el tema del sábado y la santa ley de Dios, el tema del rapto secreto y la venida de Cristo, el tema de los 1000 años, el tema del santuario, el tema de cómo se interpretan las profecías de Daniel. Todas esas cosas comenzaron a hacer una diferencia y ellos se dieron cuenta que el metodista, cuando hablaba del sábado, no, aquí guardamos el domingo, no puedo guardar el sábado como Dios manda. El bautista del 7º día trajo la verdad a la iglesia adventista, pero la mayoría de los bautistas querían guardar el domingo, así que no podían adorar en sábado en una iglesia donde yo pertenezco al bautista, pero no puedo guardar el sábado como dice la Biblia. Entonces un bautista se encontró con que no podía reunirse en el día del Señor, donde no podía en su denominación guardar lo que estaba en la Biblia. Un metodista también se dio cuenta de lo mismo y se vieron la cara el metodista y el adventista y el de la Conexión Cristiana y dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos reunirnos? ¿Cómo podemos organizarnos para seguir lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen las religiones o las culturas? Y en base a eso surge el movimiento adventista del 7º día que con el tiempo comenzó a tener institucionalidad con el objetivo de crecer de una manera organizada y cumplir la misión que Dios le había dado a la iglesia desde el mismo inicio. Así que el propósito profético de la iglesia adventista es restaurar las verdades que durante mucho tiempo fueron pisoteadas por el enemigo. Cuando nosotros entendemos eso, de muchas otras denominaciones expulsaron a esos adventistas que querían seguir la verdad. Y hubo una idea en un momento de la puerta cerrada, donde ya se había cerrado la puerta de la gracia y nadie más quería entender la verdad. Y ellos decían, bueno, las iglesias apóstatas, las hijas de Babilonia, siguen todavía con el día domingo, siguen todavía con la mentira. Por lo tanto, nuestro objetivo es mantenernos firmes y no mezclarnos con ninguna de esas denominaciones apóstatas que siguieron la mentira, que siguieron el engaño. Así que nosotros en nuestra herencia hemos heredado esa tendencia a decir, ellos son los que están equivocados, ellos son los que están guiando a la gente a la perdición y nosotros somos los que tenemos la verdad y tenemos el rescate. Y tenemos que competir contra ellos para robarle las almas que todavía no conocen nada de Jesús. Así que son competencias, son los enemigos. Cuando es una tendencia que Dios con el paso del tiempo fue corrigiendo poco a poco. ¿Y cómo lo sabemos? Porque con el paso del tiempo Dios le da visiones a Elena de White donde dice, no, la puerta no está cerrada, la puerta está abierta. Es necesario que vayamos a hacer misión. Ahora, hay formas de hacer misión con los cristianos, con los no cristianos. Hoy vamos a enfocarnos en 2 citas bíblicas. Hay varias, pero vamos a leer 2 solamente para ayudarnos a entender que a pesar de que la iglesia adventista del 7º día es un movimiento profético levantado con Dios para este momento, para restaurar las verdades,
Eso no quiere decir que Dios no tenga pueblo en otras denominaciones. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. Juan, capítulo 10, versículo 16. Tal vez podemos leerlo desde el versículo 14, como para tener una idea del contexto, de qué es lo que está diciendo Jesús en este contexto. Juan 10, 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que Dios tiene ovejas. Las ovejas de Dios lo conocen a Él y Él las conoce. ¿Qué sigue diciendo el versículo 15? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De la misma manera que Jesús conoce al Padre y una relación íntima, la misma forma es como Él tiene una relación íntima con sus ovejas. Tanto que las ovejas lo conocen a Él de una manera íntima y Él conoce a las ovejas de una manera íntima, así como Él con su Padre también tienen una relación. Y después viene el versículo que vamos a estudiar un poco, que es el versículo 16. Y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice Dios: también tendré otras ovejas. Tengo. ¿Qué quiere decir? Que esas son de Él. Él tiene una relación íntima con ellas de la misma manera que el Hijo tiene una relación con el Padre, que el pastor tiene una relación con las ovejas. Él tiene otras ovejas, pero que todavía no están en el redil. Dice: aquellas también debo traer. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento esas ovejas van a pasar tiempo con el Señor. Ahora, ahí dice: debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuándo creen que sucederá esto? Muchas personas dicen el tiempo del fin, cuando se ponga la ley, unos van para un lado, otros para otro, pero la verdad se va a cumplir cuando vayamos a la patria celestial. Así que claramente cuando dice: aquellas también debo traer, es porque Él las va a traer para redimirlas. Ellas van a ser salvas también. Así que cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el cristianismo ha tenido varias manifestaciones a lo largo de toda la historia y ha tenido problemas, y yo se los voy a mostrar ahorita con la palabra de Dios, pero que el hecho de que nosotros tengamos más verdad o tengamos un entendimiento de la palabra de Dios un poco más completo que nuestros otros hermanos de otras denominaciones no nos hace mejores, sino todo lo contrario, nos hace más responsables e inclusive más culpables si no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Si no compartimos esta verdad a ellos, ellos pueden decir: si tú realmente estabas convencido de lo que sabías y no hiciste nada por mí, estás siendo negligente. Si tuvieras la convicción de que realmente lo que tú crees es verdad, ¿por qué no me dijiste? Así que claramente vemos que Dios tiene ovejas en otro redil. Vamos a ir a otro texto bíblico, Apocalipsis capítulo 18. Este versículo a mí me llama mucho la atención, porque nosotros conocemos que históricamente hemos llamado Babilonia la madre de todas las rameras al sistema romano y papal. Y sabemos que la hija de las rameras son el protestantismo apóstata, aquellos que que quedaron con algunas cosas del romanismo, pero que no se fijaron firmemente en la verdad. Sin embargo, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente para tener todo el contexto, nos encontramos con lo siguiente, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Clamó con potente voz diciendo: ¿ha caído quién? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso quiere decir que Babilonia se degradó hasta lo más bajo.
Y nosotros conocemos que Babilonia es confusión, es toda esa mezcla de doctrinas que existe entre las religiones cristianas, catolicismo, protestantismo, y ha llegado un momento donde el espiritismo está involucrado, ha llegado un momento donde la adoración en el día domingo está involucrado. Todo ha quedado tan mal que Babilonia finalmente cae. Y cae con toda esta serie de espíritu inmundo. Y después sigue diciendo el versículo 3, todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. O sea que ya se dictó la ley dominical, ya todas las naciones bebieron de ese vino, ya está consumado la caída de Babilonia. No es que está por caer, sino que ya cayó. Y lo que llama la atención es lo que sigue diciendo el versículo 4. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que parece ser que aún después que se da esa declaración de la caída de Babilonia, Dios va a hacer un último llamado al pueblo que Él tiene en Babilonia para que salga de Babilonia. Va a ser un último llamado para el pueblo que tiene la confusión para que salga de la confusión. Y para esto yo voy a citar un texto del Espíritu de Profecía que nos aclara un poco el panorama en relación a la opinión que tiene Dios. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988. Dice, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento cuando caiga Babilonia donde va a ser definitiva la prueba y muchas personas que han escuchado lo que nosotros decimos ahora y no han creído, van a poder entenderlo y van a salir de Babilonia. Ahora, volvemos nuevamente a nuestro entendimiento en relación a cómo nosotros podemos alcanzar a aquellos cristianos de otras denominaciones que todavía no tienen el conocimiento que nosotros tenemos como pueblo adventista. El primer argumento es el amor. El amor. Nosotros en ocasiones ponemos la verdad por sobre el amor. Y debe ser al revés. El amor primero y después la verdad. Porque el amor abre la puerta para que la verdad pueda entrar de manera tranquila. Pero si yo quiero ir con la verdad y la puerta está cerrada, lo que va a hacer es un choque. Y muchas veces, como nunca se manifestó amor, eso es lo que hay, problemas. Y a veces uno intenta llegarle a otra persona porque a nosotros nos abrieron los ojos en algún momento y yo estaba equivocado y ahora veo la luz y digo, wow, yo estaba equivocado. Y uno quiere hacer lo mismo con la otra persona y tú estás engañado, te están engañando. Y tal vez uno lo hace por amor, pero uno va directo con la verdad. Y la verdad es buena, pero la verdad sin amor sirve de muy poco. Hay muy pocas personas en este mundo que se convencen solamente por argumentos racionales. Hay personas que prefieren inclusive convencerse por el testimonio de una persona, por el amor de una persona, que por los argumentos que pueda dar la persona. Cuando ven que yo soy una persona amable, cortés, respetuosa, que amo y muestro el cariño cristiano sin mirar a quién, que manifiesto el Espíritu de Cristo, eso genera una curiosidad positiva en la persona y dice, yo necesito conocer más de este Cristo. Yo necesito ver por qué Él, siendo tan bueno, está bajo la ley. No me encaja. Mi razón me dice que está equivocado, pero lo que estoy viendo de Él me dice que está en lo correcto. Aquí hay algo que no está bien, o soy yo el que no está bien o Él, pero tal vez necesito hablar con Él porque es una persona abierta, una persona cordial, alegre,
que está siempre dispuesto a apoyar y ayudar sin poner nada como barrera, digamos. Pero en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es ir con la verdad y querer convencer y convencer y convencer, y poco manifestamos un carácter de amor, un carácter cristiano, un carácter que refleje a Dios, que Dios es amor, y por eso comenzamos a alejar a aquellos que más amamos, porque nos olvidamos del amor. Así que primer consejo, ame. Ame primero. Inclusive Jesús, cuando en Mateo 23 le dijo a los fariseos que eran hipócritas y todo, Jesús lo dijo con lágrimas en los ojos. Eso dice el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque Jesús los amaba. Cuando le escupían y lo trataban mal, Jesús pedía perdón por ellos. Jesús decía, no le tomes en cuenta este pecado. El amor es el principio reinante y el que debe reinar en todas nuestras relaciones. Así que el amor, por consiguiente, nos invita a no confrontar. El amor es un amor que te va a llevar a buscar la manera de amarlo, y después que hay una relación afectiva, emocional fuerte, tú puedas decir sin miedo, ¿y qué te parece si estudiamos un poco la Biblia y conocemos un poco más de este Dios de amor que ya yo conocí y me ha transformado la vida a mí? Tal vez de una manera diferente, de una manera más amable, más cordial, tal vez las personas se abran un poco más. Otro consejo bíblico es presentar a Dios y la Biblia, porque ningún cristiano se va a negar a Dios y ningún cristiano se va a negar a la Biblia. Así que en vez de decirle, véngase para la verdad, hermanito, en la iglesia adventista tenemos la verdad, dígale, ¿te parece si estudiamos la palabra de Dios? Yo sé que ya tú la estudias. ¿Qué tal si hablamos un poco más de Dios? ¿Qué tal si hablamos de lo que está escrito en la palabra de Dios? Tú puedes usar tu misma Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. No es necesario ni siquiera que leamos la fe de Jesús, porque algunos dicen, ese librito lo prepararon los adventistas para convencerte. No, quedémonos con la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y es aceptada por toda la cristiandad. Así que simplemente usemos la Biblia y digamos, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a hablar de Dios, del Dios que usted adora y el que yo adoro. Vamos a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué cristiano le va a decir, no, yo no quiero nada con la Biblia, o yo no quiero nada con Dios? No, ellos van a aceptar eso. Ellos están mucho más abiertos a estudiar la Biblia o a hablar de Dios que a hablar de las diferencias radicales en la religión. Evidentemente, cuando estudiemos la Biblia, las diferencias van a aparecer, pero no es mi religión, es la palabra de Dios. No se trata de lo que dice mi iglesia, se trata de lo que dice Dios en su palabra. ¿Y a quién queremos obedecer? ¿A Dios? Bueno, obedezcamos a Dios. Ahí la palabra de Dios poco a poco nos va a ir dando la razón. Pero no soy yo, no es mi religión, sino Dios a través de su palabra. Así que tenemos ese otro consejo, presentar a Dios y la Biblia. También eliminar de nuestra mente que son enemigos de nosotros. Son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Son aquellas personas que amamos tanto que debemos buscar la manera de compartirles la verdad en amor. Compartirles la verdad con entendimiento de que ellos posiblemente todavía no han visto la luz. Pero eso no quiere decir que ellos estén contra nosotros, sino tal vez no saben o no les han dado la vuelta el raciocinio a lo que nosotros ya hemos entendido. Por eso es necesario tener paciencia, así como Dios tuvo paciencia con nosotros. Es necesario tener humildad para reconocer que a pesar de que estamos en la verdad, tampoco lo sabemos todo y que también podemos aprender del amor de ellos, del carácter de ellos, entre otros. Yo quiero compartirles una experiencia. Yo cuando estuve en Argentina, yo estuve trabajando como obrero bíblico durante 3 meses. Y en ese periodo de tiempo me llevaron a un pueblo que era un pueblo donde había mucha brujería. Muchos le oraban a la Santa Muerte, otros le oraban se me olvidó el nombre de un santo que tenían allí, el Gauchito. ¿Cómo? El Gauchito Gil, correcto. Le dicen el Gauchito Gil.
Y había delincuencia. Una semana que yo llegué, agarraron a un ladrón y lo abrieron por acá y lo tenían ahí en la calle y lo dejaron ahí el cuerpo en la calle. Así que la zona era peligrosa, había brujería. Y me pusieron allí y él me dijo, bueno, tu meta es tener 70 estudios bíblicos semanales. Ese es un promedio bueno. Y dije, ok, vamos a darle entonces. Mi único trabajo era buscar estudios bíblicos todo el día y eso era una bendición. Yo dije, vamos a hacer la obra de Dios tiempo completo. Y cuando comencé, los hermanos me dijeron, bueno, Eliángel, prepárate, no es un terreno fácil, ya nosotros hemos estado acá durante todo este tiempo. El enemigo ha trabajado fuertemente acá con la brujería y todo lo demás, así que no te desanimes si las cosas no van como tú esperas. Pero aquí vamos a estar para apoyarte y para… Ok, perfecto, vamos adelante. La primera persona con la que hablé era una bruja. Yo me fui al fondo, yo dije, de atrás para adelante me voy a agarrar todo este barrio, toda esta ciudad, lo que pueda. Y la que estaba más metida hacia el monte, yo no sabía que era bruja en ese momento, después me enteré, porque me recibió y me veía con cara rara y le dijo a sus hijos que no me atendieran ni nada por el estilo. Y yo… Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludándolo con alegría. Bueno, no me atendió, seguí tocando puertas y seguí invitando. La tercera, cuarta persona que me encontró era una pareja de lesbianas. Y yo no sabía que eran lesbianas en ese momento, pero me atendieron muy amablemente y yo dije, bueno, vámonos en el nombre del Señor y vamos. Así que en el primer día llegué, el primer anciano se me acerca y me dice… ¿y cómo te fue? Y yo, bueno, tengo aquí en la lista unos 20 y tantos interesados para comenzar a estudiar la Biblia. Él dice, ¿esos fueron los que visitaste o los interesados? Y yo, no, visité más, pero estos son los interesados, los que dijeron que sí querían comenzar la Biblia. Y él me dijo, oh, ok. Pero como que no creía mucho. Al día siguiente salimos y después que salimos y hablamos con todas las personas, llegué. Tenía como 40 interesados más o menos. Y me dijo, pero ¿estás seguro que estos quieren estudiar la Biblia? Y yo, sí, yo les pregunté si querían estudiar la Biblia. Y me dijeron que sí. Ahora vamos a ver cuántos lo hacen. Pero estos son los que dijeron que sí. Al final de la semana tenía como 120 estudios bíblicos que habían dicho que sí. Y los hermanos de la iglesia, cuando yo les presenté el informe, dijo, oren por mí, porque la semana que viene comenzamos con el primer estudio de la fe de Jesús con 120 personas. Eran menos en realidad, al final se hicieron 120. Ellos estaban como escépticos, ellos decían, ¿cómo que 100? ¿Y en qué tiempo vas a hacer 120 personas o todo esto? Yo dije, oren solamente. Y comenzamos a estudiar y la primera semana logramos estudiar como con 100 más o menos. Quiere decir que 20 era mentira. Pero yo dije, oh, wow, por lo menos comenzaron con 100. Y mientras yo avanzaba me daba cuenta que ella… le había preguntado, la primera señora con la que hablé, le había preguntado a muchas otras personas en el vecindario que quién era yo, que qué era lo que estaba haciendo allí, que qué sé yo, que tuvieran cuidado porque había un joven por ahí suelto. Yo feliz de la vida hablando con todas las personas. Me encontré en ese lugar con católicos, bautistas, brujos, ateos, lesbianas, borrachos, exadventistas. Me encontré con todo. Y con todos esos tenía que presentar el mismo estudio bíblico, la fe de Jesús. Y allí fue cuando me di cuenta un poco que a pesar de que nosotros tenemos ese método, no siempre tenemos que presentarlo de la misma manera a las mismas personas. Las lesbianas, por ejemplo, me dijeron, a mí tú no me vas a meter, yo nunca voy a poner un pie en esa iglesia. Porque me han venido a tratar aquí de convencer los testigos de Jehová, los estos, y nada. Y yo le dije, pero tranquila, no se preocupe, aquí lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios. ¿Usted cree en Dios, verdad? Sí, bueno, es la palabra de Él. Yo no le vengo a hablar de mi religión ni nada por el estilo, vamos a hablar de la palabra de Dios. Así que, ¿le gustaría? Bueno, está bien. Y comenzaron a estudiar y a mitad de curso ella estaba súper emocionada. Avanzaba a la siguiente lección y me decía, ya estoy lista para cuando tú vengas, ya la hice, tengo algunas dudas en relación a esto. Y avanzamos y fue una linda experiencia. Hablé con otra familia de católicos extremos, donde decían, aquí somos católicos y seremos católicos y moriremos católicos.
Yo le dije, qué bueno que sea una persona de fe, qué bueno que sea una persona que busque ser fiel a sus convicciones. Yo supongo que ustedes creen en Dios y en la Biblia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ustedes tienen una Biblia católica, ¿verdad? Perfecto. Vamos a usar esa Biblia para estudiarla. Yo estoy aquí para servicio de la comunidad y lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Le parece? Bueno, sí. Nuevamente comenzamos a estudiamos un poco de profecía, les tuve que hablar lo de la Iglesia Católica, lo de los romanos, le dije todo en amor. No señalando, no juzgando, sino amando. Poco a poco se le iba diciendo todo. Llegué a otro que era bautista y él me dice, tú sabes la historia de la iglesia adventista, ¿verdad? Tú sabes que Elena de White es una falsa profeta y que Joseph Bates es uno de los fundadores y que Jaime White es todo. Yo, wow, tú debes ser adventista o exadventista o qué eres tú. No, yo soy bautista, pero yo soy conocedor de las escrituras. Yo, excelente, me encantaría estudiar contigo. ¿Estudiar? Sí, vamos a estudiar la Biblia para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y tú estás seguro que quieres estudiar conmigo? Porque yo sé dónde tú vienes. Y le digo, claro, si no, no hubiese tocado a su puerta. Comenzamos a estudiar la Biblia y en el momento era resistente a todo. Me hablaba del don de lenguas, de la música, de muchas otras cosas. Y así, con cada persona había una historia diferente. Con el paso del tiempo y el avance de los estudios, perdí más o menos como unos 40 estudios más, que cuando llegamos al tema de la ley, el sábado se cayeron, quedé como con 60, 62 estudios fijos semanales que terminaron toda la fe de Jesús. Las consecuencias de esto fueron diferentes. Al final de esas 3 meses, 8 personas se bautizaron, quedaron otras como 6 pendientes por tema de matrimonio. Pero las lesbianas me dijeron, yo les dije, mira, el último sábado me estoy yendo. Y yo sé que tú dijiste que nunca pondrías un pie en la iglesia, pero no sé si lo harías por lo menos para decirme chao. Lo vamos a hacer. Fueron a la iglesia, yo preparé a la iglesia, yo les dije, miren, ustedes deben conocerlas, son estas personas, ellas han tenido este problema. No quiere decir que nosotros aprobamos este estilo de vida, pero igual son seres humanos que necesitan el amor de Cristo. Vamos a recibirlas. Pasó un tema, el pastor no sabía de eso y estaba en una campaña y habló de las señales del tiempo del fin y de la degradación moral y habló de las lesbianas y todo lo demás. Y al final eso como que les terminó de cerrar la puerta porque dijo que la perversión del mundo estaba cada vez peor y que la gente ahora era lesbiana y homosexual y que eso es incorrecto. Y él no sabía, él dijo la verdad como era y punto, simplemente que no sabía quién estaba en el medio de él y después que yo fui a visitarla, después de esa vez que me vinieron a despedir, yo le dije, ¿qué les pareció? Ese pastor se volvió loco ahí hablando, ni todos saben que nosotros somos así, nos tratan de esa manera y qué ganas vamos a tener de volver. Y yo me di cuenta y yo dije, a veces nosotros, por presentar la verdad sin filtro, porque es verdad, no es mentira, es verdad, a veces la verdad sin amor aleja mucho más de lo que sería si nosotros amamos antes de presentar la verdad. La otra familia, y yo les voy a leer textualmente lo que me respondió, la familia de los católicos. Y esto es algo que yo oro, y yo tengo la esperanza en algún momento que esta familia pueda entregarse a Cristo Jesús. Dice, Eliángel, amigo en Cristo, tu paso en cada visita trayendo el Evangelio ha dejado huellas, interrogantes y certezas para seguir caminando nuestra vida cristiana. Hoy católica, pero vaya a saber lo que Dios obre en nuestras vidas. Solo Él lo sabe. Creemos que no viniste solo, ni que fue casualidad que llegues a casa. Siempre te acompañaba Jesús con el gozo y la alegría de anunciarlo. Te damos gracias por visitarnos, por cada estudio compartido. De cada día hemos aprendido que solo en Él está la salvación y que si somos fieles a su palabra, así también permaneceremos en Él con la alegría de seguirlo. Dios te guíe y te guarde en la nueva y maravillosa misión a la que seas llamado. Buen viaje en oración, lluvias de bendiciones para ti, con tu familia, atentamente, la familia Corazín. Así que este mensaje me llegó a mí justo después que yo me fui. Y en mi corazón hubo una alegría de saber que la persona conoce la verdad, conoce el mensaje, conoce completamente sin filtro lo que va a pasar en la profecía en el tiempo del fin y ahora la decisión finalmente la va a tomar ella.
Pero este estudio que nosotros pudimos tener completamente, el estudio de la fe de Jesús, no hubiese sido posible si hubiésemos cerrado las puertas por un enfrentamiento con esta familia católica. De la misma manera, por ejemplo, con el Bautista, aquel que comenzó contrarrestándome todo lo que decía. Cuando me fui me dijo, ¿sabes que estoy dejando de comer puerquito? Porque he encontrado que en la palabra de Dios está ahí. ¿Sabes que me salí de la religión evangélica donde estaba? Porque me di cuenta que estábamos engañados. Y yo le dije, bueno, ahora te espera la iglesia adventista, ¿dónde vas a ir? Se fue para el otro lado, se fue a Raíces Hebreas, que es el otro extremo. Yo dije, Satanás no deja de trabajar. Pero aún así se mantiene en contacto conmigo constante. Ha pasado por una situación de un divorcio, allí está, me dice, hermano, ¿cómo puedo hacer? Yo, mi brother, aquí hay consejo espiritual para tu vida. La confianza, el vínculo que se generó con esta persona que era de otra denominación es mucho más fuerte que las diferencias doctrinales, y con el paso del tiempo Dios se va a encargar de convertir al camino correcto a esta persona si esta persona deja que su voluntad, la voluntad de Dios se eche en su vida. Así que para cerrar, yo inclusive quiero leer algunas citas del Espíritu y Profecía que hablan de cómo nosotros podemos trabajar inclusive con pastores de otra denominación. Esto dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 386. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Y esto no quiere decir ecumenismo. Esto es para trabajar con ellos. Dice, oren por estos hombres y con ellos, pues Cristo intercede por ellos. Cristo también está en el trono celestial intercediendo por ellos, no solamente por los adventistas. Dice, tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo, debemos manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño. Debe dedicarse el más sabio y el más firme trabajo en favor de los pastores que no son de nuestra fe. Hay muchas personas que lo único que saben es ser mal dirigidas por los pastores de otras iglesias. Mientras tengan su vida escondida con Cristo en Dios, oren y trabajen obreros fervorosos, fieles y temerosos de Dios, por los pastores honestos que han sido enseñados a interpretar falsamente la palabra de Dios. Hay muchos pastores que simplemente son el resultado de la escuela de teología donde ellos estuvieron. Estuvieron en una escuela de teología que les enseñó a pensar de una manera y eso es lo que aprendieron y eso es lo que enseñan. Pero tal vez no han tenido la oportunidad de ellos personalmente tener un encuentro con la palabra de Dios y conocer las maravillosas verdades que están allí. Y si aún con los líderes de las otras denominaciones podemos tener este encuentro en amor para buscar la verdad, ¿por qué no lo podemos hacer con los miembros de otras denominaciones? Siempre presentando el amor, la palabra de Dios y a Dios por delante. Yo creo que con esto nosotros vamos a entender que en las iglesias, y esto ya cerrando, de verdad, las iglesias de la Biblia, ustedes van a ver la carta de Corintios. Corintios se bautizaban por los muertos, hablaban lenguas raras. Los corintios tomaban la cena y se emborrachaban en la cena del Señor. Y nosotros podríamos decir, esos corintios apostataron, están fuera. Esos no son verdaderos cristianos, pero eran parte de los cristianos de la iglesia primitiva. Nosotros vemos en la carta de Juan, primera de Juan, vamos a ver que Juan está argumentando de que Jesús realmente es Dios, porque habían algunas corrientes que decían que Jesús no era Dios. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era. Entonces, esas corrientes que no creían que Jesús era Dios, también eran cristianas. Y Juan dirige las cartas para ellos. También eran parte del pueblo de Dios, solo que estaban equivocados en relación a ese sentido. Y hoy en día tenemos denominaciones que no creen que Jesús es Dios. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos? Hay otras denominaciones que tienen problemas con las prácticas del don de lenguas, tienen otros problemas con las manifestaciones espirituales. Habían 12 discípulos en Hechos 19 que se le aparecieron a Pablo, que habían sido bautizados por Juan, pero no sabían de la existencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que sean cristianos y no conozcan del Espíritu Santo todavía? Bueno, eran parte del pueblo de Dios, pero todavía les faltaba conocer una verdad importante. Tuvieron que ser rebautizados para recibir el don del Espíritu.
Así que encontramos en Colosenses inclusive que habían judaizantes. Hoy en día serían tal vez lo de raíces hebreas, qué sé yo, que querían volver a las tradiciones de los judíos, pero ellos eran dentro de los cristianos. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿por qué les dice insensatos? Porque eran cristianos, pero estaban intentando volver a las costumbres judías, las judaizantes. ¿Quiere decir que porque estaban en eso no eran pueblo de Dios? Claro que eran pueblo de Dios, solo que estaban en un error. Y cuando entendemos eso, entendemos que tenemos que trabajar por la salvación de nuestros hermanos. Tenemos que trabajar para ayudarlos a ellos a que conozcan la verdad. Cada iglesia del Nuevo Testamento tenía un problema y por eso fue que se escribieron las cartas, para que nosotros cuando tengamos problemas similares podamos encontrar consejo inspirado para saber cómo lidiar con esas situaciones. Que Dios nos ayude a poder tener sabiduría, amor y tacto para hablar con aquellos de otras denominaciones que todavía no conocen la hermosa verdad que Dios nos ha revelado a su pueblo adventista. A terminar cantando el himno 577. ¿Orar? Ok, vamos a orar entonces. Vamos a ponernos de pie para orar y cantar el himno para despedir el sábado. Amante Padre, gracias porque nos permites escudriñar más tu palabra, nos permites entender tu verdad, nos permites entender que a pesar de que en el mundo hay confusión, tú tienes un pueblo, Señor. Un pueblo que se conforma por tu iglesia formada y por aquellas ovejas que todavía no están en tu redil. Suplico, por favor, que a través de tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para tocar el corazón de aquellos que todavía no te conocen de una manera tan profunda y al mismo tiempo que nos des amor y humildad para reconocer en las ocasiones en que hemos fallado al presentarte a ti, Señor. También te pido que nos acompañes y que bendigas a todos aquellos que entrarán a tu redil pronto gracias a tu influencia a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.